El último libro del Nuevo Testamento en la Biblia católica es el libro del Apocalipsis. Apocalipsis en griego significa revelación. ¿Qué tiene que ver la revelación y a qué tipo de verdad se refieren los teobros? Estos ex Silicon Valley que ahora se dedican a recorrer el mundo vendiendo servicios de vigilancia ciudadana y potencia militar motorizada por inteligencia artificial, que están en Argentina ya, muy amigos de una intención de feudo libre, que es buena parte el discurso que encarna el actual presidente. A partir de la llegada de Peter Thiel, retomé un taller que di en 2025. El taller se llamó Fascismos del fin del mundo y buscó presentar un perfil casi arquetípico de estos varones occidentales y blancos que son los dueños del mayor poder militar que se haya visto en la civilización de Homo sapiens. Detrás de muchos países que se presentan como nacionalistas están ellos. Y no están solamente haciendo negocios, están instalando una narrativa del fin de un mundo que ellos mismos se encargan de acelerar. Desde su mirada, la naturaleza no es algo de lo que somos parte ni que contemplar. El mismo Thiel, uno de los señores del Apocalipsis, relata en sus muchas entrevistas que en el Viejo Testamento no aparece la palabra naturaleza a modo contemplativo, sino como un estado de cosas que debemos trascender los humanos, y más específicamente algunos humanos. El pueblo elegido, ya sea en términos religiosos o en términos monetarios, se creen parte de un club selecto que se va a salvar del Armagedón, que va a ganar la batalla del fin de los tiempos. En este primer episodio de Colapsonautas 2026 traigo, y pido disculpas por la calidad de esta manera de presentar, porque lo que vamos a traer hoy es el primer episodio, además grabado en términos visuales, ya que fue un taller del año pasado, del 2025, presencial. Hoy en Colapsonautas, los señores del Apocalipsis. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la filosofía detrás de sus negocios? ¿Qué los mueve a pensar que necesitamos abandonar la Tierra, ya sea al convertirnos en una especie interplanetaria o al uploadear nuestra conciencia en máquinas? Creadores y también súbditos de las inteligencias artificiales que desataron le tienen miedo y por eso se están preparando para una supervivencia frente al colapso que no incluye a ninguna de nosotras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el episodio 11 de Colapsonautas. Arrancamos. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Cuenta el cuento de Meadows que en el año 72 un grupo de científicas y científicos, a partir de la modelización de un montón de información que en ese momento estaba disponible, predijo de alguna manera, aunque se fue corroborando en el tiempo la ocurrencia de los hechos que ellos predijeron, que más o menos en esta década se iba a producir el colapso de la civilización termoindustrial, entendida como esta manera de organizar las sociedades en donde
la dependencia del petróleo es absoluta y en donde en simultáneo estamos viendo ya las consecuencias más graves de la crisis climática por acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que ya en este año es del orden de las 420 partes por millón, y esto equivale a que ya acumuladas en la atmósfera tenemos por lo menos 3 grados de aumento de la temperatura antes de que termine este siglo. Pero volviendo a la cuestión anterior, algo que viene sucediendo en los últimos meses de manera muy reciente, y en esto le agradezco a Naomi Klein, que para mí siempre es de un adelanto y brillantez magistral en describir procesos sociales con una mirada muy sistémica. Hace un par de meses leí una nota de Naomi Klein que salió en The Guardian, que se llamaba el ascenso de los fascismos del fin de los tiempos. Y a partir de eso me metí en un túnel de investigación muy horrible, porque consumí infinidad de entrevistas a un montón de gente que en general está lejos de nuestras burbujas del algoritmo y que nunca escuchamos toda vez que decidimos ponerle un poco de orden a esto que vemos en el mundo, ¿no? Y leemos y consumimos personas afines en relación al diagnóstico, pero estos señores, que en el caso de este taller en particular los ubico en una categoría que es la de supremacistas del apocalipsis, ya vamos a hablar un poco del apocalipsis, están compartiendo algo muy interesante que no había ocurrido antes en relación a los fascismos, que es saber diagnosticar, habitar y estar actuando en consecuencia a la información disponible sobre el colapso geofísico, sobre todo traccionado por la crisis climática, con una deriva mesiánica muy rara, que al principio parece rara, pero un poco la propuesta de este encuentro de hoy tiene que ver con atar algunos cabos que por ahora están sueltos en relación al discurso que están construyendo, porque además estos señores son los que pagan a los candidatos que están ganando elecciones, incluido nuestro presidente, incluido Donald Trump, incluida Giorgia Meloni, incluidos todos los emergentes de las nuevas derechas que no solamente están en Silicon Valley, sino que están ahora gobernando estados. Las fuentes de buena parte de lo que voy a contar hoy las he compartido ya por mail, pero tienen que ver sobre todo con una aproximación de entender el poder en términos globales, que es la de Chomsky. Es como, para mí, de los autores más interesantes en relación a patrones que no pasan de moda y que siguen funcionando detrás de cómo se construye y se ejerce el poder, sobre todo desde los estados y los gobiernos. Chomsky quedó medio atrás del poder corporativo tecnológico de los tecnobros, pero es absolutamente actual en relación a muchos de los conflictos que estamos viviendo, por ejemplo, el palestino hoy, ¿no? Y la construcción de poder que están haciendo estos nuevos emergentes de liderazgos mesiánicos es un ABC total de lo que Chomsky describe como construcción del poder colonial. En segundo lugar, bueno, ya la mencioné a Naomi Klein y a Astra Taylor, que escribieron este trabajo en The Guardian, pero después, sobre todo, lo que fui tratando de articular es a partir de las categorías que ellos y ellas propusieron, entrevistas audiovisuales a estos señores, porque tampoco es lo mismo leer de manera procesada en una nota escrita lo que dijo Peter Thiel en relación a un tema que verlo a Peter Thiel hablando de un tema. Por eso les compartí una entrevista a Peter Thiel, que tiene poquitos meses, una entrevista en el podcast del New York Times, en el podcast de opinión, en donde se venía escuchando que él estaba dando charlas muy largas, privadas, hablando del anticristo. Peter Thiel, para contextualizarlo, es el fundador
de PayPal, actual CEO de Palantir, que es la empresa de Big Data más grande del mundo, en donde parte de los sistemas de procesamiento de información que ellos diseñan nutren a la inteligencia artificial y está asociado a muchas empresas de desarrollo armamentístico traccionado con inteligencia artificial. Fue el principal financiador de la primera campaña de Trump. Ese es quien colocó en la vicepresidencia de Trump ahora a Vance, que es el vicepresidente de un cristianismo nacionalista muy ortodoxo, que está detrás de buena parte de la construcción que está haciendo también el nacionalpopulismo de Trump en Estados Unidos en las bases cristianas. Después nos vamos a meter un poquito ahí. Y por último, y como libro también y fuente de información, que le da nombre además a este taller que tiene que ver con el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia católica. Y recalco católica, y lo vamos a ver ahora, porque Apocalipsis viene del griego revelación, parte de la Biblia, y con posterioridad al arameo como idioma original de Jesús, se escribió y se encontraron papiros escritos en griego, y Apocalipsis viene de allí, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación, el momento en el que le será revelado al pueblo elegido cómo sobrevivir al Armagedón, a la gran batalla final que dentro de las tradiciones cristianas implican un regreso de Jesús, dentro de las judaicas, que no creen que Jesús fue un Mesías, el nacimiento del Mesías. Bien, entonces empecé a armar este taller a partir de estas intrigas más de consumo sesudo y académico, pero también por ver que en muchos ámbitos de politólogas y politólogos, a partir sobre todo en Argentina del emergente Milei queriendo convertirse al judaísmo y gobernando de una manera muy particular nuestro país, las preguntas empiezan a circular en relación al cómo puede ser, pero suelen ser respondidas con categorías políticas que yo creo que están algo flacas, que no están mirando, en la mayoría de los casos, no quiero generalizar, este inframundo que tiene que ver con cualidades que nuestra formación laica no está pudiendo observar. Como dice Petra Costa en el documental que también les compartí en el Apocalipsis en los Trópicos, nuestra formación laica nos impide ver las señales de este tiempo que están haciendo, por ejemplo, que nuestro presidente quiera convertirse al judaísmo, que los cristianismos ortodoxos estén ganando cancha en Estados Unidos y sean buena parte de la base de votantes de la derecha y de los republicanos, o que el evangelismo en Brasil aporte el 30% del electorado. Entonces, evidentemente no es suficiente explicar con el desencanto de lo que estuvo antes, el ascenso de las nuevas derechas, ni en Argentina ni en ningún lado. Y hay algo un poquito más profundo que, y me reconozco también ahí, nos encuentra con bastantes pocas categorías de análisis como para poder entender, porque aparte, quienes no tuvimos, si bien yo fui a la Universidad Católica, como conté antes, no tuvimos una formación teológica robusta o religiosa, espiritual, a partir de también formar parte de una generación a la que el New Age abrazó con mucho, ¿no? Entonces las religiones tradicionales, que son las que están reemergiendo, medio que tocamos de oído. Y lo que está sucediendo en este momento, en parte, es que estos nuevos fascismos están empezando a hablar muchísimo de religión. El recital en el Movistar Arena, no sé si pudieron ver algo de eso, pero terminó con el presidente cantando Havana Aguila desaforadamente. Una segunda cosa que me sucedió,
preparando este taller fue sorprenderme, porque si en las entrevistas, por ejemplo, lo sacaban a Peter Thiel y lo ponían a un académico que yo suelo usar bastante para armar mis talleres, que es Pablo Servigne, el diagnóstico sobre el estado de situación es el mismo. Tranquila, realmente la primer parte de las entrevistas suele ser exactamente lo mismo que cuento yo en mis talleres, el diagnóstico del colapso, traccionado por las variables que públicamente niegan: crisis climática, el negacionismo público de los líderes en relación a la cuestión climática es una puesta en escena absoluta. De hecho, negocian por detrás todos los posibles beneficios que existen, por ejemplo, con una Groenlandia derritiéndose y habilitando nuevas rutas marítimas, cosa que Trump ya quiso hacer en el primer gobierno, en 2016. Entonces, si bien los emergentes fascistas no son nuevos en nuestra historia, sí están hoy actuando en un contexto muy particular, al que le creyeron cuando empezamos a hablar de crisis climática en el 2018 con más radicalidad los activismos, algo que, y esto es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir igual, que yo le critico con mucho a los progresismos, es el haber ninguneado esa conversación desde los hechos. Estos tipos lo creyeron al pie de la letra. Se levantan y lo primero que leen a la mañana es el análisis de riesgos globales del foro de Davos, y a partir de eso construyen los negocios que van a ser posibles en un contexto de colapso geofísico, que trae un montón de otras consecuencias sociales. Ni hablar de la ventaja que además tienen siendo quienes parieron hace 2 años a la primera inteligencia artificial generativa con la que empezamos a convivir, ChatGPT. Entonces tienen una lectura de contexto geofísico que comparten con nosotros y construyeron un portfolio de soluciones adaptado a lo que ellos van a poder desarrollar como negocios. Entonces, parte de este grupo de señores, y esto también corresponde decirlo, ¿no? No hay ninguna mujer hablando en estos términos. Si bien Peter Thiel es homosexual, está casado con un varón, él es alemán de origen, tuvo en estos últimos meses una deriva mesiánica que está siendo analizada también desde los medios como la más rara de todas, porque era un perfil que no se correspondía con haberse vuelto de repente cristiano extremo. Cita a la Biblia en las entrevistas, literalmente. Entonces, estos mismos líderes están además proponiendo las mejores soluciones disponibles que tenemos como humanidad para capear el tiempo de apocalipsis, el tiempo de colapso. La mayor parte de ellos, sobre todo los tecnobros, yo voy acá a presentar como 2 categorías, que no las inventé yo, que es la de los tecnobros, que ya los conocíamos, ¿no? Son toda esta bola de personas que cree que liberando a la inteligencia artificial se va a generar una inteligencia artificial general, de hecho se llama así, que va a ser tan poderosa que va a poder derramar como una cascada todas las soluciones que necesitamos para los problemas que vengan en el futuro. Esto es real. Lo dicen todos ellos comparten esta cualidad, por ejemplo, ¿no? Los tecnobros, considerar que es necesario liberar completamente las restricciones al desarrollo de la inteligencia artificial para que se vuelva la única solución disponible para entender cuál es nuestra salida de emergencia. Abandonaron el planeta. Ya no quieren, abandonaron el planeta en el sentido de a ninguno se le ocurre hablar de regeneración ambiental, a ninguno se le ocurre hablar, y de hecho posicionan toda su narrativa bélica
en una alteridad a la que derrotar, y esa alteridad a la que derrotar es la de el decrecimiento, ellos le llaman estancamiento, ahora vamos a hablar de eso, y en particular representado, y esto es algo que Thiel está llevando en todos sus discursos, por una persona que es Greta Thunberg. Para estos señores, Greta Thunberg es el anticristo, lo dicen explícitamente. Y todo esto que habita los rincones de las ideas me empezó a llevar, digamos, por un túnel en el que yo entro muy fácilmente, que es el teórico, ¿no? Pero siempre recomiendo, y trato de aplicarlo también cuando yo armo espacios de conversación, seguir la ruta del dinero muchas veces es la mejor manera de ser objetivas todo lo que se puede, en entender, bueno, están diciendo todo esto, ¿y qué está sucediendo con las inversiones? ¿Dónde están apostando los cañones, ¿no? Porque esa es otra cosa que nos pasa también mucho, quienes no formamos parte de estas ideologías más neolibertarias, porque el libertarismo es otra cosa, no vamos a meternos en eso hoy. El anarcocapitalismo no existe como categoría, es una ridiculez, pero como que ninguneamos muchas veces el mundo de los números, pero seguir la ruta del dinero tiene un montón de verdades. Y me encontré con un montón de proyectos en el mundo que tienen que ver con el fundar o generar espacios en esta tierra todavía habitable que sean ciudades libres de las regulaciones que los progresismos le impusieron a los estados, ¿no? Donde se pueda hacer lo que se quiere, donde no haya ninguna ley más allá de la que la inteligencia artificial determine cada día, donde no haya gobierno, todo se le va a preguntar al ChatGPT. Cada quien va a hacer lo que quiera. Y esto es lo que yo llamé, armando este espacio, el poner la mesa, ¿no? Vamos a hablar de estos señores, pero ¿cuál es la capa de lo concreto que hoy existe en tanto proyectos que ya están funcionando bajo estas cualidades, por fuera de la órbita de los estados? Entonces los neolibertarios, estos tecnobros, hablan bastante entre ellos de ciudades de la libertad. Estas ciudades de la libertad, por ejemplo, ya tienen una expresión concreta en Honduras, en una isla que se llama la isla de Roatán, en donde hay una ciudad que se llama Próspera, en donde no existe la regulación estatal, la moneda de cambio es una cripto, puede o no ser Bitcoin. Existe una ciudad que se llama Bitcoin City en El Salvador, en donde además recordemos que ya Bukele está construyendo cárceles para alquilárselas a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una mercantilización de todos los órdenes del poder estatal. No estoy haciendo un juicio de valor sobre esto, estoy describiendo la situación, que llega también a incluso la ocupación territorial para poder alojar presos de otros países. Y también existe algo que se llama las zonas sedes con Z, que son zonas de empleo y desarrollo económico. Esto es una corriente de pensamiento que busca identificar en el mundo no solamente estados, porque es a nivel más pequeño, fallidos, que no estén pudiendo brindar los servicios que brindan los estados a la población y que todavía no tomó el narcotráfico, porque esas mismas zonas suele también tomarlas al narcotráfico, e instalar modelos de desarrollo y generación de empleo por fuera de las regulaciones estatales. También existe algo que, bueno, en Texas hay otra de estas ciudades libres que se llama Starbase, esta es de Elon Musk, en donde también consiguió que no se apliquen regulaciones estatales a las dinámicas que ocurren en ese lugar. Y la frutillita del postre, que sí es un invento de Thiel, que ya se probó, no sé si vieron la película italiana La Isla de las Rosas, creo que se llama seasteading, digamos, esta forma de colonización marítima, en donde Thiel dice, bueno, podemos fundar plataformas en el mar, en aguas internacionales, en donde no aplica el derecho de ningún estado y hacer lo que queremos. Los Tana lo hicieron a la manera Tana, o sea, no nos podemos enojar porque solamente querían que no les hinchen las bolas y estar de fiesta y tener un poco más de libertad.
Salió muy mal, es muy interesante la película, la recomiendo porque de repente las Naciones Unidas dice, ¿qué hacemos con esto? La bombardearon, o sea, es súper interesante el caso y es algo que Thiel quiere hacer y está promoviendo hacer entre grupos de multimillonarios, entre la élite. Esto, La Isla de las Rosas, es italiana, es un caso real. No me acuerdo el año, pero es un caso real. Sí, fue un poquito después de la Segunda Guerra, una cosa así. Y es muy divertida además. Sí, es cómica, tal cual. Entonces, esta suerte de territorialidad que puede escapar a las regulaciones vigentes empieza a constituir feudos libres para ellos, ¿no? De hecho, le llaman así. Y comparte algunas cualidades y todos estos tipos están invirtiendo en estos espacios, especialmente Elon, Peter Thiel y un par de señores de fondos de inversión. La forma de gobierno, 100% inteligencia artificial, no existe nada. Y acá ojo porque muchas personas bien intencionadas del mundo blockchain desde hace mucho tiempo vienen rosqueando la idea de que la descentralización pueda constituir una forma de gobierno aceptable dentro de límites democráticos. Ellos van un poquito más allá y dicen, va a ser la inteligencia artificial ahora, directamente. Milicias privadas están armados hasta las bolas, todos. Todos estos espacios tienen muchas formas de contratar ejércitos privados que ya son parte del esquema bélico mundial, ¿no? De hecho, con la guerra Rusia-Ucrania salieron a la luz la cantidad de empresas de mercenarios que existen en el mundo, que son de las más entrenadas, exceptuando el ejército del Estado de Israel, que es el más entrenado del mundo. Están súper entrenadas, tienen el mejor armamento, son caras, pero ellos las pueden pagar. Para que tengamos una idea, la fortuna de Thiel, que no es de los más millonarios, es de 27.000 millones de dólares hoy, ¿no? Ahora. Moneda de intercambio, criptomonedas, siempre. No existe el papel, no existen los bancos, no existe la reserva de valor. También usan oro como reserva de valor, sobre todo los que tienen sus búnkeres privados. 100% robotizadas y con intención de generar los primeros experimentos transhumanistas de hibridación. De hecho, en Starbase, en Texas, en la de Elon Musk, las personas ya se pueden insertar bajo la piel un chip para manejar sus Teslas. Y ya está ocurriendo. Energéticamente, 100% renovables. En eso son verdes, grosso. Están fuera del sistema, están súper off-grid, no dependen, no lo hacen obviamente por ecologistas, sino es la única manera de estar fuera de la dependencia de los monopolios, incluso eléctricos, que tienen todos los países todavía como vigentes. Y son autosuficientes en el sentido de provisión de alimentos por tiempos escasos, porque no son permacultores. O sea, si ellos lo tuvieran que hacer, sí, producen el alimento, no ellos mismos, las comunidades, sino que tienen personas contratadas para hacerlo dentro de esos mismos espacios territoriales. Y este es un modelo de salida, el de los feudos libres, como ellos le llaman, que en realidad tampoco es donde vive la élite, no es el lugar del 1%. Son espacios para las grandes mayorías, dirían ellos, o sea, modelos que están proponiendo como salida al fracaso de los estados-nación para que pueda vivir mucha gente. Ellos tienen sus búnkers, por supuesto, no estamos hablando de que ellos viven en estos lugares. Thiel tiene su búnker en Nueva Zelanda, de hecho tuvo muchos problemas, consiguió nacionalidad neozelandesa. Elon Musk sabemos que en Texas tiene un complejo enorme. Mark Zuckerberg en las islas de Hawái, digamos, todo esto ya es público, lo sabe todo el mundo. Del búnker de Mark Zuckerberg hasta están publicados los planos. Y algo que fue medio gracioso hasta hace un tiempo y fue
parte de la construcción del personaje que tuvo que ver con, bueno, la salida que yo veo como posible en esto también de el relato mesiánico, fue el convertirnos en una especie interplanetaria, la idea de colonizar Marte a cargo de Elon Musk, que parece que es un proyecto que está medio abandonado. Esto lo cuenta Thiel en una de las entrevistas, porque él le dijo a Elon que aunque se fuera a Marte, los woke y la inteligencia artificial lo iba a perseguir hasta allá. Nos íbamos a ir todos hasta Marte, entonces como no iba a poder librarse de nosotros, Marte tampoco era un planazo, mejor construir búnkers. Y un personaje muy interesante y poco conocido, que es el otro fundador de OpenAI junto a Sam Altman, es Ilya Sutskever. Yo no lo conocía. Él dijo públicamente en varias entrevistas que a todo el equipo de desarrollo de OpenAI les iba a construir un búnker para que cuando fuera necesario se fueran todos juntos ahí a seguir trabajando por sobrevivir en el planeta prendido fuego que ellos mismos se están encargando de quemar. Ahora, me daban ganas de preguntar, y acá va a ser una instancia participativa, pero no tanto tampoco, porque creo que va a salir rápido parte de lo que estamos pensando. Todo este imaginario de los tecnobros convive con corrientes que parecerían antagonizar con esto. Por ejemplo, el hipernacionalismo de Trump, el MAGA, el Make America Great Again. ¿Cómo conviven personas tratando de fundar estados libres del Estado cuando hay un liderazgo del país más poderoso del mundo que está diciendo este país va a volver a ser el faro del mundo y estamos hablando de un Estado, no de un territorio liberado? Trump como liderazgo cree en lo que dice como persona, ¿no? Pero al mismo tiempo, quienes financian que ese discurso ocurra tienen bastante claro que alguien tiene que seguir produciendo y trabajando y consumiendo lo que ellos producen. Y no van a ser las poquitas personas que van a vivir en los feudos libres o en los búnkers. Alguien tiene que seguir teniendo fuerza de trabajo. Las grandes mayorías que son buena parte de la base votante trabajadora de Trump, acá sucedió, no creo que algo parecido en ese sentido, pero que sí el discurso supremacista logró calar también en estratos sociales que no creíamos. Y ellos saben, los tecnobros, que necesitan fuerza de trabajo. Por eso comparten algunas otras cualidades en sus derivas mesiánicas, por ejemplo, la lucha férrea contra los feminismos, porque tienen que nacer pibis. La fuerza de trabajo no se puede estancar. Comparten una cualidad muy zarpada también en combatir el antinatalismo. Entonces, en esto de colocar a Greta como anticristo, también pueden coincidir en que 3 de las cosas que ella representa no les sirven a lo que viene. Por ser mujer y joven, dijo varias veces que no tenía pensado tener hijos, fuertemente decrecentista desde la actuación, varias veces dijo que no se compra ropa, usa lo que le dan, no sé qué. Y por supuesto, la narrativa ecologista. Greta, cuando solamente hacía marchas por el clima, era una figura mucho más aceptable por el sistema. Desde el momento en el que se metió con el capitalismo, con el colonialismo, con el patriarcado, empezó a ser una figura que públicamente ató los cabos que estamos tratando nosotros de acá a atar hoy, y estos señores vieron que ahí había un problema grande, porque encarnaba todas las cosas que ellos necesitan que no ocurran. No se puede decrecer, no se pueden dejar de tener hijos y no se puede ir hacia una deriva ecologista en términos de reducir emisiones, porque eso mina las bases mismas sobre las que el progreso necesario se funda. ¿Para qué?
para salvarnos del apocalipsis, que existe, no lo niegan de ninguna manera. Entonces este es un poco el universo de los tecnobros que ya más o menos los conocíamos, ¿no? Porque vienen desde hace muchos años, dando vueltas, no se habían puesto religiosos, pero estaban ahí, hablando de lo copada que era la inteligencia artificial, de que solo podíamos progresar, de que las soluciones a la crisis climática las íbamos a desarrollar con ingeniería, con partículas liberadas a la atmósfera que oscurecieran el cielo, con un despliegue violento de renovables que reemplazara la base de petróleo. Digo, Silicon Valley venía teniendo una narrativa muy woke, de hecho, eran así hasta hace unos años. Ahora está pasando algo muy raro, muy raro. Muy raro que se corresponde de manera muy perfecta con una necesidad social insatisfecha que no supimos leer quienes estábamos mirando lo que pasaba, más o menos, con una mirada muy sesgada, desoyendo quizás alguna necesidad espiritual del alma de alguien que viniera a decir con radicalidad que estamos hasta las bolas, hasta las tetas, y que nos puede salvar, como esa construcción mesiánica del liderazgo. La narrativa llega a extremos de decir que, bueno, hay que anular la posibilidad del voto femenino, pero darle votos a los hijos. Y los votos de los hijos los decide el pater familia. Realmente están... Pero vos tenés hijas mujeres, no votarían tampoco, entonces, no te sirven. No, si son mujeres no votan. No votan, claro. Y si tiene hijos varones, suman puntitos, tiene 1 más 2 hijos varones, 3 votos. Y acá caemos a el libro que traía antes, porque vimos bastante Chomsky, pero en la película que les compartí de Petra Costa, Apocalipsis en los trópicos, se arranca por este último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que todos estos señores están empezando a citar en todas sus entrevistas. Los tecnobros y los teobros. Todos están citando, los que no son judíos, porque sabemos que el judaísmo no reconoce a la Biblia del catolicismo, digamos. Hay dos grandes estructuraciones religiosas del mundo occidental, la judía y la cristiana. Dentro del cristianismo hay un montón de iglesias, la iglesia católica es una de muchas otras, después las voy a mencionar para quien no está muy en tema. Pero el libro del Apocalipsis, que es un libro del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no es reconocido por la religión judía como libro sagrado, se presume o se dice que fue escrito por el apóstol Juan, pero como sabemos, la Biblia no es un libro histórico, no hace un registro, y esto es una confusión muy grande que existe en un montón de espacios, y que además estos señores también están tergiversando porque toman lo que dice la Biblia de manera literal. Son, como dice Naomi Klein, literalistas bíblicos. Cuando ya sabemos, y sobre todo en el Apocalipsis, que es el último libro, que es la representación metafórica de sueños, de visiones, y mismo si fue Juan o no fue Juan, más allá de eso, lo dice el autor. Estas son visiones y sueños de lo que podría llegar a ser la batalla final por el mundo. Yo cuando ahora lo leí para armar el taller, verdaderamente si no hay un acompañamiento en la lectura, es una peli de terror grande, pero donde no entendés nada porque Jesús es un cordero, y digo, realmente hay que tener una base teológica fuerte para poder sacar alguna interpretación de lo que la batalla final por la salvación implica, que esto es el Armagedón, ¿no? De esto habló bastante Umberto Eco, ahora vamos a citar parte de lo que dijo en relación a los fascismos y el Armagedón, pero estructura narrativamente un momento de muchísima crueldad en el que estos pillines
sabiendo que estamos en un contexto de múltiples crisis geofísicas, dicen, pero estas son las 7 trompetas del Apocalipsis, porque es verdaderamente literal lo que las 7 trompetas del Apocalipsis dicen que va a suceder con lo que efectivamente está sucediendo. Ahora las voy a leer muy por arriba. Entonces, hay algo sí que es importante saber alrededor de la Biblia, que es un libro que se articula a partir de un binomio al que todo el tiempo se vuelve, por eso es el libro de la alianza, el binomio promesa, o sea, cumplimiento de una promesa y después salvación. Es como que todo el tiempo vuelve en eso de prometemos y hacemos algo y nos vamos a salvar. Es muy simplista desde ese lugar, ¿no? En la película de Petra Costa que les pasé, Lula en un momento cuenta una anécdota muy graciosa, alguien la escuchó y la quiere contar, y ¿te acordás lo que dice Lula en relación a lo que los socialistas hacían cuando venía un obrero y le decía, che, me quedé sin trabajo? Esa parte para mí es muy magistral. Lo repito para quienes están viendo, básicamente Lula en un testimonio de la película dice, el peor error del socialismo fue haber abandonado la religión. Porque de repente dejamos un espacio vacante que era muy grande de mínima como para entender. Entonces dice, bueno, a mí me pasaba cuando era sindicalista, cuando estaba en el sindicato de la fábrica donde trabajaba Lula, que venía un obrero y nos decía, me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Y tal cual pasaba eso. Lo recibían y le decían, compañero, vení a la fábrica, vamos a hacer huelga porque el capitalismo es malo y tenemos que trabajar todos por la revolución. Y el tipo decía, yo solo quería un trabajo, no quería hacer la revolución. Se daba vuelta, entra a la iglesia católica y en la iglesia católica le decían, el cielo será para los pobres, entonces tenés que vivir de manera austera, porque bueno, aparte coincidió con toda una época que ahora vamos a ver que fue después de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, el catolicismo tuvo un momento de buena onda y encarnó lo que se llamó la teología de la liberación, los curas del tercer mundo, en donde la interpretación bíblica también estaba orientada hacia la organización revolucionaria de los trabajadores, anticapitalista, no podemos volver por eso. Pero Lula dice, van a la iglesia católica y también todo un rollo con que el cielo para los pobres, con que no sé qué, se van a la iglesia evangélica y los evangélicos le dicen, te quedaste sin trabajo porque el demonio entró en tu vida, si Jesús entra en tu vida vas a conseguir trabajo. Claro. Entonces el evangelismo, que es una rama cristiana de la iglesia protestante, en el siglo XVI hubo un cisma en la iglesia, entonces a partir de Martín Lutero se dividió la iglesia en el no reconocimiento al Papa, sobre todo. Esa es la principal diferencia entre el catolicismo y todas las iglesias protestantes, que son muchas. El no reconocimiento de la figura papal. Después tienen un montón de otras consideraciones que las vamos a ver un poquito más para adelante, pero dentro del protestantismo está el evangelismo, ¿no? Que en Latinoamérica, sobre todo, desembarcó con todo en los años 60, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, hay algo del orden de la lectura literal del Apocalipsis que estos nuevos cristianismos literales interpretan al pie de la letra. Y el interpretar al pie de la letra es vamos a sufrir un montón. Y el vamos a sufrir un montón es necesario para que vuelva el Mesías. Exactamente, porque dentro de, esa es otra diferencia con el judaísmo, dentro de las religiones cristianas, Jesús va a volver, Dios ya estuvo en la tierra. El judaísmo no reconoce que Dios encarnó un hijo y que ese hijo hay que seguirlo, entonces no reconocen a Jesús como Mesías. Fue una persona más, quizás un profeta, pero no fue el Mesías. Entonces están esperando que llegue el Mesías. O sea, la espera del Salvador está presente en todos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, solo que en el caso del judaísmo es el Mesías que todavía no vino y en el caso del cristianismo es el regreso del Mesías. Entonces, en este relatar el tiempo que estamos viviendo lleno de catástrofes, yo me anoté por acá están, las 7 trompetas del Apocalipsis van más o menos por acá, las pueden leer después en la Biblia.
básicamente lo que va a suceder en el fin de los tiempos, antes de que el regreso del Mesías ponga orden, van por acá. Granizo, fuego y sangre. Esa es la primera. Granizo, fuego y sangre. Segunda, todo esto es metafórico, pero imagínense estos señores pensando en esto de manera literal, que lo hacen. Dicen, 2. Montaña ardiente en el mar. ¿Vieron las imágenes de Grecia prendía fuego? Bueno, todas nuestras montañas prendían fuego. 3. Agua amarga o agua oscurecida, la estrella de Ajenjo, el mar acidificándose. Digo, todo esto tiene correlato con lo que está sucediendo con la crisis ecológica y climática. 4. Oscurecimiento del cielo. Yo que hablo de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 5. Plagas, especialmente langostas. Encima unas langostas monstruosas. En la descripción del Apocalipsis son unas langostas gigantes como personas que se comen todo. 6. Y este es raro, porque pone números, porque es un ejército de 200.000 que tiene que sí o sí matar a 1/3 de la humanidad. Y la última es más general, cataclismos, relámpagos, terremotos. En el momento en el que los 4 jinetes del Apocalipsis desencadenen todos estos efectos, estamos ya atravesando el fin de los tiempos y falta muy poquitito para que el pueblo elegido o se vaya al cielo, o se vaya a Marte, o se vaya al búnker. Pero digo, están ahí, de los elegidos que pueden o no ser religiosos, es la puerta de entrada a eso que tanto se estuvo esperando. Entonces, algo del orden de lo que se ve como en las narrativas es justamente esto. También se puede secularizar el Apocalipsis construyendo salidas de emergencia que tengan que ver con posibilidades tecnológicas. Por eso tanta esperanza en la superinteligencia artificial, porque también hay una suerte de depositar en eso que va a ser mucho mejor que nosotros, la figura mesiánica. Probablemente ni siquiera sea una persona, sea eso que ya existe y que si nos dejamos de romper las bolas con ponerle restricciones legales y qué sé yo, puede ser mucho mejor que todo lo que venimos siendo como humanidad. Entonces, habiendo abandonado toda posibilidad de regeneración terráquea, porque a diferencia de las cosmovisiones ancestrales, indígenas, en donde la mirada de lo sagrado está muy aterrizada, y todas las religiones de la diosa, ¿verdad? Como no existió antes del advenimiento del patriarcado una mirada tan axial que ponía por fuera de la tierra la salvación ni el reino de los cielos. Recién mencioné, pero esto lo paso muy rápidamente porque lo tenía mal clasificado el papelito, tendría que haber venido antes y lo dije en memoria, la cuestión de qué patrones o qué creencias comparten estas dos raíces religiosas que son las que están dominando la narrativa de los teobros. Por un lado, el judaísmo, por el otro lado, el cristianismo. Dentro del judaísmo, ya lo dije recién, Jesús no es el Hijo de Dios, todavía están esperando al Mesías. Su libro sagrado, la Biblia hebrea, la Tanaj, a pesar de no tener incluido al libro del Apocalipsis, habla del juicio final y de ese momento de arribo del Mesías que no había venido antes porque Jesús no era el Mesías anterior. Pero lo que más se conoce comúnmente son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la Torá, ¿no? la parte de la ley, el ordenamiento moral, no quiero decir jurídico, del pueblo judío. No hay Trinidad, digamos, la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no existe como tal. Dios es uno solo y no es humano, nunca lo fue. Jesús no puede encarnar la figura divina. No existen los sacramentos ni de la confesión, ni de la Eucaristía, la comunión.
dentro del judaísmo, y tampoco hay un jefe, no hay el papa, ¿no? Cada sinagoga tiene su rabino y el diálogo con Dios es directo, no hay intermediarios como en el catolicismo. Dentro del cristianismo hay, diría, 1, 2, 3, 4 grandes ramas. El catolicismo no lo voy a contar porque creo que nacimos en este país y algo sabemos del catolicismo. Después tenemos a los adventistas, que son las iglesias del séptimo día, que lo habrán visto por ahí, que son cristianas y que le dan mucha bola. A ver, como diferencia, le dan bastante bola a la cuestión salud, suelen ser vegetarianos. Yo me atiendo en la clínica de dentista, les recomiendo. Y tienen, de hecho, lugares de recuperación de adicciones y qué sé yo. Después tenemos a los mormones, que son las iglesias de los santos de los últimos días, que tienen bastante diferencias con las otras ramas cristianas. Entonces, por ejemplo, para ellos Dios fue un hombre que encarnó la divinidad, no fue el Dios creador del mundo que conocemos, invisible y adentro de nuestros corazones. Y ellos tienen a la Biblia, pero además el libro del Mormón, en donde enseñanzas más, ¿cómo se llama?, contemporáneas se bajan a los profetas dentro del libro del Mormón. Después tenemos al cristianismo ortodoxo, que es una rama que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XI, que sobre todo conocemos por Rusia, ¿no? En Rusia la Iglesia ortodoxa es la predominante, en los países de Europa del Este, Rumania, Bulgaria, etcétera, etcétera, en donde tampoco hay una figura central papal, con lo cual no hay una doctrina de la Iglesia como tiene el catolicismo, que tiene la doctrina social de la Iglesia, con sus encíclicas, con sus verticalidades, pero en donde hay alguien que indica cuál es el norte de esa religión en un momento histórico dado, ¿no? Y después tenemos a lo más grande de todo, y en esta rama se están organizando todos estos señores porque hay muchas iglesias dentro de los protestantes, ¿no? Entonces tenemos a los evangélicos, de los que ya hablamos, a los calvinistas, a los metodistas, a los luteranos, a los anglicanos, a los pentecostales, a los bautistas, en donde, de nuevo, no existe una figura papal, nadie intercede entre los hombres y en general la Biblia como libro sagrado, ni siquiera a Dios, le dan bastante menos bola al diálogo interno con Dios que a la interpretación de la Biblia. Por eso, todos estos señores están en todas las entrevistas citando a la Biblia. Cuando empieza la película que les pasé, la de Petra Costa, está el diputado, que no me acuerdo el nombre, brasileño, y esto fue en el... Todavía Bolsonaro no había asumido, y están en el Congreso en Brasilia, leyendo un pasaje de la Biblia como apertura de las... sí, no era de las sesiones, porque era el grupo de legisladores evangélicos reuniéndose y bendiciendo los lugares de cada quien antes de que empiece el año legislativo. Después vamos a volver sobre los evangélicos en Brasil y en Argentina. Lo traigo porque tampoco me parece necesario traer que quizás, tan solo quizás, no haya un interés genuino religioso en adscribir a una de estas propuestas. ¿Por qué? Por ejemplo, porque Milei fue hace un par de meses a inaugurar la iglesia evangélica más grande de la Argentina en Chaco. Entonces, evidentemente, en la construcción de poder, la deriva mesiánica encuentra en cada cuadradito religioso aquellos elementos que más les convengan para eso, para seguir construyendo poder en relación a una fidelidad que excede la propuesta programática, que es lo que los progresismos se jactan de, ay no, este es mi programa de gobierno, entonces... Y evidentemente estos tipos desembarcaron en un nicho en donde nada de todo eso importa, y sí, la masa electoral se está moviendo en espacios que desconocemos profundamente. Volviendo al norte del continente, a Estados Unidos, ¿y por qué? Porque por esto que decía recién, en particular, además, para nuestros países, lo que están pensando estos articuladores de narrativa mesiánica es muy importante, por esto que acabo de decir recién. Sam Altman anunció la inversión más grande en la historia de OpenAI acá en Argentina.
Entonces, entendiendo que Estados Unidos acaba de darle a Argentina un rescate financiero absolutamente incomprensible desde la economía, para llegar con un dólar barato a las elecciones y que no se pudra todo, qué sé yo, hay algo del orden de Estados Unidos perdiendo pie en América Latina por gobiernos que no son de derecha, que en Argentina encontró como un lugar muy atrincherado para seguir teniendo peso. Tenemos un Chile, un Brasil, un Colombia, que claramente no están alineados con la política estadounidense, y el país, México, y el país que sigue más grande de peso en la región, que es el nuestro, es el bastión a sostener en este momento desde la geopolítica estadounidense. Esto es importante porque más allá de que no es casual el apoyo que se está teniendo de Trump, hay un interés muy particular de Estados Unidos en este momento en Argentina, y nunca nos fue bien cuando Estados Unidos se interesó en Argentina, ni en ningún país en particular. Trump tiene un vicepresidente al que colocaron los tecnobros en ese lugar, lo reconocen todos, que es J.D. Vance, que es un cristiano nacionalista súper ortodoxo, pero no del cristianismo ortodoxo ruso, sino en el sentido de conservador, que está de gira por todos lados contando de qué va esto de ser el espíritu del MAGA, ¿no? Del Make America Great Again. Tiene por detrás una construcción narrativa religiosa que Trump no la cuenta mucho porque no le interesa hablar de esas cosas, prefiere hacer payasadas y todas las cuestiones que confunden, ¿no? Porque en última instancia lo interesante también de desglosar para mí este discurso es entender qué palitos están tirándonos para generar mayor confusión, como el Movistar Arena, y qué hay detrás de eso ocurriendo en relación a, bueno, ampliar cada vez más la masa de votantes y llevarlos a un voto de fidelidad que viene de fe, viene de la Biblia también, en donde no va a importar tanto lo que haga o no haga en términos concretos el presidente al que voté, sino, bueno, yo sigo confiando en este tipo que nos puede llegar a salvar. Aunque nos cuente que la peli va a ser cruel, que eso es algo que Milei encarnó muy bien, no le dijo a nadie que nos iba a ir bien, dijo que íbamos a sufrir, que había que hacer un esfuerzo, que no sé qué, y aún así ganó. Como patrones que comparten estos emergentes que ahora estamos llamando teobros, hay algunas cuestiones, porque se modernizaron y mucho. Tiene que ver con el contar una historia bien y perfeccionarla en el sentido de ofrecer un entretenimiento muy pulido y súper tecnológico. Todos estos emergentes en Estados Unidos de cristianismos muy conservadores y nacionalistas comparten la cualidad de estar en redes todo el santo día, todo el día, en canales de YouTube, en podcast, en X sobre todo, en la red social que compró Elon Musk, ex Twitter. Son muchos, o sea, tienen muchos voceros, no hay uno solo que monopolice. Si bien hay emergentes un poco más masivos, todos bajan como la misma data, ¿no? Es como son fuertemente antidiversidades, muy orientados a sustentar y rosquear y ponerle guita a los movimientos de tradwives, en donde, no sé si están familiarizados, pero bueno, nada, es básicamente las mujeres que vuelven a mantener el hogar bonito y eficiente y ecológico. Viene de traditional wives, y surgen también de un reloaded del cristianismo que se modernizó mucho en estos señores, se modernizó mucho, ya no son los viejos hablando de la Biblia, son pibes jóvenes bien vestidos en trajes de sastre, como que están muy bien. Son conservadores, pero cuando se meten en las cuestiones de legalidad o de la primacía de la Constitución, como es el caso de Estados Unidos, ahí dicen, bueno, quizás podríamos
La Constitución es muy progresista, entonces quizás podríamos, los más extremos dicen, reemplazarla por 10 mandamientos. Ayer leí una nota que decía, uno de estos tipos diciendo, la Constitución no va más, necesitamos 10 mandamientos, simplificámela, es muy larga, tiene enmiendas y bla. Quería pasar rápido porque nos vamos a empezar a topar cada vez más con estos señores, también acá en Argentina, son todos reivindicadores de la hipermasculinidad, no necesariamente fit, no son los criptobros que están haciendo gimnasio todo el día y diciéndole a la cámara, vos podés, vos no sé qué, sino que, bueno, puede ser el gordodán en carajo, medio tirado a menos, igual ser un reivindicador de la hipermasculinidad. Hay algo que el catolicismo perdió como batalla en esta, que es, bueno, ellos, los cristianos nacionalistas en Estados Unidos, ya la figura del pastor no es relevante, no hay intermediario con Dios. Como leemos la Biblia, entendemos y vamos todos a esto, no hay un factor moderador que puede llegar a ser la figura del cura dando sermón un domingo en la iglesia, en donde alinea el pensamiento en la interpretación del salmo que le toca leer ese día. Como bueno, está todo bastante librado a la literalidad de lo que este libro tan complejo lleva como mensaje. Ya conté lo de los niños, que me había llamado muchísimo la atención. Por supuesto que el supremacismo cristiano en Estados Unidos es completamente blanco, es anti-inmigración totalmente. El otro día fuimos a ver la peli esta que está dando vuelta, Una batalla tras otra, One Battle After Another, y hay una sátira, la de Leonardo DiCaprio, Sean Penn y qué sé yo, y hay una sátira que como yo estaba justo estudiando todos estos temas, quedó bastante clara, de un grupo de señores, como si fuera el Círculo de Hierro, de 3 señores blancos que tienen una agrupación que se llama algo de la Navidad. Es algo como muy gracioso, los señores de la Navidad, que son muy ridículos, en donde dejan entrar a nuevos miembros siempre y cuando hayan nacido en Estados Unidos, sean caucásicos, no hayan tenido relaciones interraciales con alguien de otro color de piel. En este caso, que no sean judíos. Hay sí acá una oposición en la superficie entre el cristianismo, bueno, Charlie Kirk en Estados Unidos, en donde no había de ninguna manera un puente tendido con el sionismo, de ninguna manera. En las versiones más de la ruta del dinero, de la expresión de estos grupos, lo que está empezando a ocurrir es propuestas hacia el gobierno para convertir reservas indígenas o parques nacionales en comunidades cristianas. Son profundas. Todos estos, todos comparten, además del patriarcado profundo, un discurso antiindigenista arrasador. Pero arrasador. Es como ninguna de estas personas existieron. La historia empezó desde la colonización. Nada de esto existió, ni en Estados Unidos, ni en ningún país de Latinoamérica. Y realmente las cosas que dicen en relación a las comunidades indígenas son de las más violentas de todas, al punto de estar hoy negociando con Estados Unidos, porque vieron que en Estados Unidos los parques nacionales muchas veces están conectados territorialmente con reservas indígenas y ya están logrando desafectar legalmente las reservas indígenas para convertirlas en comunidades cristianas, en donde leí una de estas publicidades, vi un video de la venta de terrenos en estas comunidades y el video decía algo así como solo la fe protege la cultura local de las banderas de los arcoíris y del crimen organizado, por un lado, y por otro lado decía, apúrense a comprar tierra. Va a ser la buena gente de Dios que quiere construir algo inspirador y auténtico a nuestra cultura e historia, o va a ser Bill Gates, BlackRock y hippies de California los que tomen estos territorios. Y acá es interesante porque, por ejemplo, Bill Gates no es para nada parte. Sí, imagínate los hippies de California conviviendo con Bill Gates, los indígenas y los inversores de BlackRock. Y esto es interesante porque hasta el anteaño pasado, BlackRock encarnaba el mal en sí mismo. Es el principal acreedor de deuda privada de la Argentina. Y estos tipos están por otro lado. Están como
Realmente, por otro lado, por ahora, no se sabe lo que puede pasar. Muy probablemente todos estos que describieron se conviertan. Igual Bill Gates ya hizo tanta guita. Bill Gates es el terrateniente más grande del mundo. Es la persona con más hectáreas compradas en el planeta. O sea, él ya se hizo su búnker en muchos lados del planeta y ya no es parte de esta conversación, y aparte es, comillas, comillas, filántropo, y financió durante mucho tiempo proyectos de la sociedad civil, comillas, comillas de nuevo, progresistas, ¿no? Todos estos señores no ponen un peso en ninguna ONG o lo que fuera que esté vinculado a temas de ecologismo, que esté vinculado a temas de derechos o identidad de género, mucho menos derechos indígenas. Solo financian organizaciones que se encargan de construir teorías de complot en redes sociales, negacionistas climáticos, científicos y científicas que se encargan de decir que el calentamiento global no existe, y tal. Bien, entonces tenemos a los tecnobros haciendo sus feudos libres. Tenemos a los nacionalistas cristianos que todavía se mueven adentro de los márgenes del Estado-Nación como territorio y dijeron, no hace falta crear estados libres, si podemos comprar al presidente, no necesitamos ir a construir una plataforma en el medio del mar que vale un montón de guita, es aburridísima, no tiene ningún sentido, o invertir tanto en irnos a Marte, porque esto ya está cooptado desde adentro. Son todas estrategias que, además de invertir en candidatos presidenciables dentro de, por ahora, el republicanismo, también son muy bottom-up, o sea, desde abajo, generando lo que puede hacer que se sostenga ese candidato en el poder, que es algo que acá en Argentina no estuvo tan bien hecho y fue más efímero, y que ahora está haciendo, por el poco tiempo quizás de trabajo que tuvieron en Argentina, tambalear las bases electorales del gobierno, ¿no? Ahora, lo que comparten todos estos, los tecnobros, los teobros, es una visión en donde los búnkers privados a cielo abierto también pueden ser fácilmente transformables en estados completamente búnkers. Es no solamente el escudo de hierro de Israel, que es la expresión más extrema mucho de lo que vamos a ver después como experimento, es el experimento más extremo de constitución literal del pueblo elegido atrincherado en un territorio que tiene que reconquistar. Pero también es Estados Unidos con la cúpula dorada, que es un plan que tiene Trump para generar un escudo antimisiles en Estados Unidos, que es bastante más grande que Israel, es como muy grande. Pero también es Europa. Europa y el discurso del jardín europeo que corre riesgo de que sea cooptado por los inmigrantes. Eso está pasando. Hay un montón de registros del Parlamento Europeo hablando de cómo tienen que armarse para defenderse. Aparte, Europa está muy complicada desde lo geofísico. Es, ¿cómo se llama? El CEO de Spotify. Bueno, el CEO de Spotify, que muy controversialmente hace unos meses anunció, de hecho fue el principal financiador de una empresa de desarrollo de tecnología armamentista mediante drones propulsados por inteligencia artificial, en donde lo que él públicamente dijo cuando se le preguntó fue, sí, necesitamos armarnos hasta los dientes para defender Europa de la que se viene. Están hipermilitarizados, y en el caso del experimento más extremo del supremacismo del apocalipsis, claramente está el Estado de Israel, en donde, además de todas estas cualidades, abandonó la pretensión de ser querido. No le importa el prestigio internacional, no le aplica el derecho internacional. El ministro de Finanzas de Israel varias veces y de manera pública dijo que a ellos no les aplica el derecho internacional porque son el pueblo elegido. No respetan ningún tipo de acuerdo
global, y acá va a ser interesante ver un puente con Peter Thiel, al que voy a volver más adelante, en relación a la construcción de la figura del anticristo, justamente como alguien que quiere poner orden a nivel global, y él lo traslada, por ejemplo, a Greta. Y en ese sentido, y por eso es importante, no nos vamos a meter en ese tema ahora, simplemente traer brevemente a Chomsky. En ese sentido, lo que está sucediendo en Palestina en este momento es la expresión más extrema de este nuevo orden geopolítico, ¿no? Del testear hasta dónde puede calar la narrativa del pueblo elegido en un contexto en donde además se puede llegar a admirar el hiperbelicismo. O sea, cuantos más crueles seamos, más por encima de la humanidad nos ponemos, y esa también puede ser una cualidad identificable con el momento de la gran batalla final, con el Armagedón. Una fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer justicia desde su mirada, y esa justicia en la Biblia está escrito, y en la Biblia judía también, va a ser muy cruel. Autorizados por su libro sagrado. Cosas que Chomsky dijo en relación al conflicto palestino del 48 a esta parte, sobre todo, porque recordemos, estamos creo que todo el mundo muy interiorizado, pero el Estado de Israel se crea de manera artificial después de la Segunda Guerra Mundial, era una colonia inglesa, y dicen, bueno, acá se crea este Estado. Cosa que Chomsky dice, no están haciendo nada diferente a la creación de los estados-nación durante el momento en que se crearon los estados-nación. Todos los estados-nación se constituyeron a partir de genocidios sobre lo que preexistía. Y eso es interesante, aunque muy simple, y cuando lo recordamos decimos, claro, porque verdaderamente no están haciendo nada nuevo. Están yendo por todo en otro momento histórico y en donde además se puede ver, y todos lo vemos. Entonces, de alguna manera, esa cualidad diferenciadora de, bueno, existe una búsqueda de empatía en ver que esto sucede, que sea diferente a lo que pasó hace 500 años en Abya Yala, y en esa estamos, ¿no? Parecería que no es suficiente, pero se está jugando esa carta como una forma extrema de un estado búnker completamente atrincherado en la posibilidad de sobrevivir al fin de los tiempos en ese sitio. Entonces, hay algo que el supremacismo del Apocalipsis y sus voceros, los voceros que mencionábamos antes, más del lado de la tecnología y en estas entrevistas, comparten, es el saber, porque le hacen total caso a la ciencia, que ya entramos en un momento de emergencia. Lo saben, lo viene diciendo el Foro de Davos y los análisis de riesgos globales desde hace por lo menos 5, 6, 7 años, mismo momento en el que el activismo climático empezó a ser mainstream, 2018, 2019, con Greta, Extinction Rebellion en el mundo, etcétera, etcétera. Todo el caso que no le hicieron los gobiernos progresistas a ese diagnóstico, estos tipos lo acumularon como conocimiento y empezaron a preparar el contraataque. Le hacemos caso a ese diagnóstico porque además todo el mundo va a empezar a experimentar las catástrofes cada vez más extremas y frecuentes. Y si todo el mundo va a empezar a experimentarlo por cercanía y por leerlo en las noticias, el hecho de reconocer el problema pero no haber hecho nada al respecto nos pone en un lugar de privilegio a nosotros, porque si los progresismos no hicieron nada frente a la emergencia más grande en la historia de la humanidad, claramente el reconocer el problema y hacer algo, aunque ese algo sea el terror, sea instalar los discursos de salvación mesiánicos, vamos a estar siendo más coherentes que lo que la gente experimentó durante estos últimos 7 años. Y todos ellos reconocen los mismos riesgos existenciales, ¿no? Simplificados. Escasez de materiales críticos, que es una que ahora es la que se viene en nuestros territorios,
porque todavía hay, caos climático, por supuesto, inteligencia artificial y disturbios sociales signados por la desigualdad. Estos 4 riesgos existenciales, para ellos disparan una solución que desde el mundo woke, que ellos describen como tal, va a ser la limitación. O sea, limitar el desarrollo de la inteligencia artificial, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar por represión institucional los disturbios que genere la mayor desigualdad y empezar a ocupar los territorios que tienen disponibilidad de minerales críticos. Entonces convive a la perfección las comunidades corporativas de pase prioritario, como dice Naomi Klein, que son las primeras que describí, que son estos feudos libres, con las naciones búnker, que además van a tener fuerza de trabajo porque están siendo tomadas narrativamente por el discurso cristiano nacionalista. La única novedad en relación a fascismos anteriores es que estos formatos de supremacismo tomaron, bueno, como ya lo dijimos un montón de veces, la deriva mesiánica. El colapso está escrito en la Biblia y está escrito en los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera. Es lo mismo que digo yo siempre. Está locked in, ya los tenemos acumulados, no hay manera de escapar a los 3, 4, 5, depende cuántos grados, y ellos dicen lo mismo. Entonces, si el colapso está escrito, vamos a organizar maneras de que quienes somos más ricos o más inteligentes o más pillos o la vimos y qué sé yo, podamos salvarnos. Ya hablé bastante de Peter Thiel, que lo tenía anotado. Él para mí fue como el plot twist más inesperado de todos, porque venía de un pasado que nada que ver. ¿Vieron cuando el plot twist es cuando en una peli hay un cambio narrativo, un giro narrativo inesperado? El tipo venía a fiesta, encima es europeo, si bien vive, o sea, es alemán, con lo cual él mira mucho a Europa. Y por eso habla tanto de Greta, porque los yanquis, está bien, Trump de vez en cuando la critica, pero Thiel lo que dice es, ojo, necesitamos empezar a hablar de esto, porque en Europa los partidos que ganan son o los ultraconservadores o los verdes. Entonces, si no estamos en ninguno de esos 2 polos, no estamos entendiendo lo que el europeo secular está votando en ese lugar. Y Greta, sueca, encarna para él la figura a atacar, por algo que ahora voy a decir ahora, más allá de todo lo que mencionamos anteriormente en relación al ecologismo y tal. Lo que tiene de interesante Thiel también es que en esto de citar a la Biblia y al Apocalipsis y qué sé yo, machó perfectamente con una apreciación que él ya traía en relación a la ontología de nuestra especie, que era que somos naturalmente malos, por naturaleza. Esta cosa de Thomas Hobbes, del hombre es el lobo del hombre, o sea, entrevistas anteriores a la deriva mesiánica de Thiel, él era, esto se va todo al carajo, porque la inteligencia artificial ya está desatada, no hay manera de salvarnos. Él siempre consideró el avance tecnológico como una amenaza muy real, pero no solo trabajó para contrarrestarlo, sino que desarrolló una teoría en 2017 creo que fue la teoría en inglés es stagnation, del estancamiento. La tesis central de Thiel básicamente es: nunca antes en la modernidad capitalista estuvo la economía y la innovación tan estancada. Es cada vez más la guita y la dedicación que hay que destinarle a una innovación para que pueda brindar rendimientos, y esos rendimientos son cada vez más decrecientes. Es la teoría de los rendimientos decrecientes, que es la misma que describo yo cuando empiezo mi libro. Es como estamos en esa, y eso tiene que ver con que el sistema ya está mostrando sus propios límites. Y cuando digo el sistema no es solo capitalismo, sino el sistema geofísico y la disponibilidad de materiales como para poder seguir engordando el volumen total de la economía. Entonces, lo que dice Thiel es, lo mejor que podemos dar de nosotros como especie es progresar. Su único, o sea, le tiene terror al estarse, lo hemos hablado. Es como, el terror de Thiel es el estancamiento, el no
aumento del PBI, el que nada nuevo suceda, hay algo de también la cualidad de este liderazgo en donde el desarrollo a toda costa es lo único que importa defender. Y como ese progreso solamente puede ocurrir tomando grandes riesgos, lo que él dice es, no odia al wokismo por progre, qué sé yo, lo odia por conservador. Porque lo que él dice es, son tipos que no tomaron ni permiten que se tomen los riesgos necesarios para salir del estancamiento. Y de hecho tiene inversiones, uno de los casos que cita es Argentina y el desarrollo nuclear. Si no existieran regulaciones nucleares, podría haber desarrollo nuclear en muchos más países. Hoy nadie va a desarrollar, y esto está por ocurrir, si lo dijo, nadie va a ir a poner centrales nucleares en Argentina porque está demasiado regulada. El desembarco de los centros de datos está directamente asociado a una cosa que son las SMRs, que son los módulos nucleares pequeños, Small Nuclear Reactors, Modular Reactors. Entonces, dice, tenemos que liberar de regulación al mundo nuclear, liberar de regulación al mundo de la experimentación. Exactamente, la investigación médica. Dice, hace 40 años que no hay avances en la cura del Alzheimer. Él tiene muchas inversiones en, ¿cómo llaman estos lugares de congelamiento de óvulos? Cuestiones vinculadas a la fertilidad. Exactamente, para garantizar, porque él hijos biológicos no va a tener. Entonces invierte en un montón de estas cuestiones y plantarse antes de que llegue cualquier narrativa que busque ponerle regulaciones al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, describe toda esta fatalidad que implicaría detener el progreso civilizatorio como lo que él llama el anticristo. ¿Por qué? Porque ralentizaría el advenimiento del Armagedón, de la lucha final que tiene que desatarse, porque está escrito en la Biblia y porque lo necesitamos para los ricos, quizás y tan solo quizás, atravesar ese momento de disrupción y el día después del colapso salir a refundar lo que sea que quede de tierra. Bien, todo esto ya lo dije, lo de los riesgos. Y en relación a lo político, porque él se asume como muy esquizofrénico en realidad a apoyar o no candidatos políticos, pues no le gusta la política, no le gustan los gobiernos, como todo el mundo que más o menos se acerca, medio que él salió eyectado, porque son otras lógicas, otros vocabularios, otro todo, no le gusta. En la última elección no puso plata para que Trump ganara, sí en su vicepresidente, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y vos qué opinás? ¿Te gusta Trump? Y qué sé yo, bueno, por lo pronto me gustan más los republicanos porque sí, porque son más afines a mi forma de pensar, pero sobre todo a lo que hay que apostar hoy en términos políticos, dice él, es al que sea más radical, no importa lo que piense, pero al que venga a romper también con esta cosa más cuidada y moderada que vienen trayendo los gobiernos, incluso republicanos también. Él no habla para nada bien de los gobiernos republicanos anteriores, pero dice, bueno, yo no sé si Trump es bueno o malo, es lo mejor que hay. Lo mismo dice de la inteligencia artificial. Si vos me preguntás a mí, dice él, si es lo que más me gusta, es lo único que hay. Dice, desde que Elon abandonó la pretensión de irse a Marte, la única salida de emergencia que nos queda es una superinteligencia artificial que venga a resolver este lío en el que estamos. Bien, mucho de esto también vimos en relación en nuestra propia conversación política en la Argentina, y que todavía está bastante monopolizada desde la presidencia por este latiguillo de, bueno, yo no sé si es mejor, peor, no podemos seguir como veníamos. Todo lo que genere quiebres, puntos de inflexión en relación a lo que venía siendo, es quizás la mejor carta que hoy queda por jugar. Las derivas de eso vienen siendo profundas, pero hubo poca posibilidad de contrarrestarle a ese diagnóstico una propuesta que enamorara.
tanto en Estados Unidos como acá, mismísimo. Y por último, lo que trae Thiel en relación a la construcción del anticristo personificado en Greta es el temor extremo a un gobierno central que regule el progreso. Entonces, en su silogismo, las premisas son: Greta advierte todo el tiempo, digo Greta, los movimientos activistas, lo que fuera, los científicos también, las científicas y los científicos, o sea, Thiel llega a decir que hay que limitar a la ciencia hablando, o sea, un tipo que basa su vida y su economía en el desarrollo científico. Tienen que dejar de darle micrófono a los científicos y a las científicas, es como que basta. Todos estos tipos están hablando del apocalipsis todo el tiempo, dice Thiel. Y la solución que pregonan es la de parar la rosca. Bueno, la solución que yo pregono es la del aceleracionismo. Darle toda la rosca posible a las soluciones que están sobre la mesa para ver qué pasa. Si funciona, no sé, pero para salir de esta, lo peor que nos puede pasar es un gobierno central. En una entrevista más vieja cita un libro de ficción que se llama El Ministerio del Futuro, no sé si alguien lo leyó, de Kim Stanley Robinson, que es un autor. Es un libro que tiene ya unos cuantos años porque le gustó mucho a Obama cuando lo leyó y era presidente, y por eso se hizo bastante famoso. En el Ministerio del Futuro hay un ministerio global que empieza a regular la dinámica geopolítica en función a las emisiones permitidas o no de gases de efecto invernadero. En ese momento del futuro en el que se planta el Ministerio del Futuro, los polos ya se derritieron y están recongelando el Ártico, por ejemplo, un grupo de geoingeniería y qué sé yo, y hay toda una dinámica de restricciones a las decisiones políticas de los estados que Thiel dice: esto es lo peor que nos puede pasar. Y las narrativas que está imponiendo el activismo vienen por ahí, por generar reducción de emisiones, o sea, todo lo que ralentiza el progreso para él es ponerle trabas a un momento que ya está signado. Y en eso compartimos diagnóstico, y es lo peor de todo. En un momento de la entrevista que les compartí, la del New York Times, el periodista le dice: bueno, pero acá hay una paradoja enorme, porque vos estás describiendo cuáles son los riesgos existenciales y la peligrosidad de un gobierno central que vigile y regule el desarrollo tecnológico, pero tus mayores inversiones son exactamente en sistemas de vigilancia y control. Y él ahí medio que trastabilla, se sonríe y dice: bueno, no sé si se va a usar para eso, Palantir, por ejemplo, ¿no? También tiene inversiones en Anduril, que es una empresa de desarrollo armamentístico estadounidense hiper vinculada al gobierno, en donde sobre todo están aplicando inteligencia artificial a maquinaria bélica robotizada que no necesite de personas interactuando con otras para matarse. Entonces, la ruta del dinero de todos estos señores nos lleva inevitablemente a concluir que están encargándose de acelerar el apocalipsis con su dinero en tiempos apropiados para prepararse en simultáneo, ¿no? Con todas las técnicas que vimos antes. Humberto Eco, ay, me quedan un montón de cosas, no, tengo que acelerar. Hay algo en una de las notas que les compartí para leer, la de Naomi Klein, que cita a Humberto Eco hablando sobre el fascismo y describe esto de que los fascistas sufren el complejo del Armagedón, ¿no? Que Armagedón viene de Armegidón, que es una montaña en Israel, de ahí viene la palabra que en algunas interpretaciones literales es un lugar específico, claramente es una metáfora para identificar a la batalla por el juicio final. El complejo de alianza y enemigos, porque el libro de la alianza también se articula en eso. Bueno, si hay alianza, hay del otro lado algo por lo cual yo me estoy aliando a unos y enfrentando a otros. Pero no solo articuló en nuestra estructura cultural la narrativa de los fascismos, sino toda la narrativa de ficciones que compartimos. Es El Camino del Héroe, es El Señor de los Anillos, ya lo hemos hablado muchas veces, pero es
aquello que cala perfectamente en la excitación popular, incluidas todas y todos nosotros, en donde el cuento y la historia que nos hace sentido y nos convoca es aquella en donde se libre esa batalla final. Lo que no puede prometer el fascismo del fin de los tiempos es un día después benigno, porque saben y diagnostican que el colapso existe. Entonces, a diferencia de los fascismos anteriores y del complejo del Armagedón pre-colapso de la civilización termoindustrial, ellos no pueden prometer que al día siguiente del juicio final, y de hecho no lo hacen, vamos a estar viviendo en una tierra verde y todos abrazados. Y de hecho él critica, y con mucho, que esa sea la narrativa de algunos ambientalismos, en donde, bueno, decrecemos y vivimos en comunidad, entonces vivimos con menos pero más felices y con más tiempo libre. Y dicen, no, todo eso es bullshit, una porquería, porque no va a ocurrir, y lo dice explícitamente, y además no sirve para hacer negocios. Sam Altman tiene un montón de intervenciones públicas diciendo, bueno, sí, la IA, la inteligencia artificial, es probable que nos mate a todos, pero mientras tanto vamos a fundar buenas empresas. El señor que está invirtiendo acá. Entonces, a diferencia de los fascismos anteriores, no hay un futuro de esperanza o de retorno a una situación, no hay comarca a la que volver después de la lucha contra Sauron en Mordor. Después de tirar el anillo a la lava de la montaña del destino, no podés volver a la comarca. Y ellos lo dicen. Y eso hace mucho sentido a quienes estamos viendo que es medio falaz decir que todo el mundo va a volver a ser verde y que todavía hay esperanza y que tenemos que apostar a que, no sé, la Tierra lo solucione. Pero esos son bastante coherentes con el diagnóstico. Y esa no promesa de un futuro inmediato bucólico les habilita a vendernos sufrimiento, sacrificio, austeridad, políticas de retiro del Estado y de provisión de servicios públicos, porque, bueno, toda esta historia que estamos contando implica una guerra cruel en donde estamos eligiendo hoy de qué lado vamos a estar. Todo esto ya lo dije, y dije también lo de los progresismos y conté lo de Lula. Y en relación a la peli de Petra Costa, una cosa interesante en la construcción de Bolsonaro como candidato, que no era, ni era su voluntad ser presidente de Brasil, lo agarraron y lo construyeron como tal, y lo primero que hace Bolsonaro, porque él tenía muchos vínculos con el mundo militar y con el mundo del agronegocio en Brasil, esa era su base de votantes, ¿no? Los sojeros y los ganaderos y los milicos. Su esposa era evangélica, él lo primero que hace apenas asume, lo agarra Silas Malafaia, que es el pastor más popular de Brasil, lo hace bautizar, se pone de segundo nombre, es tan, lo que tiene Bolsonaro, igual que nuestro presidente, es que es tan literal, se pone de segundo nombre Mesías. Sí, él se llama Jair Mesías Bolsonaro, cuando se bautiza, ¿no? Y lo dice todo el tiempo, mi segundo, cuando empieza la pandemia y él empieza a dar discursos públicos, estaba muy confundido en ese momento Bolsonaro, estaba muy desorganizado, como dice nuestra amiga Belu, y sale en la tele y decir, bueno, nos vamos a morir todos, así que nos toca a algunos primeros, a otros después, porque esto es el apocalipsis, y mi segundo nombre es Mesías, entonces yo pero no tengo la salvación, el rapto bíblico del pueblo que se va a salvar, no lo tengo, solo es mi... Y así como, bueno, Brasil tuvo las tasas de muerte más altas del mundo durante la pandemia, sobre todo comunidades indígenas, que, bueno. Y lo que Petra Costa cuenta en relación al caso brasileño es la velocidad, y esto es un dato que habría que chequear, que yo no chequeé, pero ella lo dice en el documental, tiene la tasa de crecimiento, el evangelismo en Brasil, más rápida del mundo en términos de personas explícitamente adscribiendo la religión. Pasó del 5% hacía pocos años a el 30% actual de la población brasileña que explícitamente declara ser evangélica,
y hizo que ganara Bolsonaro la elección. Porque los ojeros son siempre más o menos los mismos, y no son tantos, son poquitos. Los milicos tampoco, pero acá hay algo muy interesante ocurriendo. Y lo que trae el evangelismo, y en particular, digo, con esto no quiero hacer una salvedad, no estoy haciendo un juicio de valor o sea, son los personajes que están encarnando estas religiones los que me interesa y sobre los cuales sí estoy haciendo juicios de valor. Malafaia en un momento, en varios pasajes de la película, dice que a diferencia de pastores anteriores, lo que él vino a hacer es a conquistar las 7 colinas que no quisieron los pastores que estuvieron antes. Las 7 colinas, dentro de la interpretación bíblica que ellos hacen, son aquellas sobre las cuales la prostituta, que es Babilonia, en el libro del Apocalipsis, se sentó para controlar a las sociedades. Y las 7 colinas son cultura, entretenimiento, arte, educación, economía, bueno, religión obviamente, y política. Lo que Malafaia dice es, todos los que vinieron antes que mí no se quisieron meter en política. Y yo digo que tenemos que conquistar las 7 colinas. Y la política es muy importante. Y a partir de esa bueno, ella le dice dominionismo, como que lo que encarnó Malafaia en este último tiempo del evangelismo brasileño fue la voluntad explícita de dominar todos los aspectos de la sociedad, que hasta ahora ningún otro pastor había explícitamente dicho que tenían que hacerse, ¿no? Todo esto ya lo contamos. Bueno, y de esto hablamos, pero es muy importante. ¿Cómo entró el evangelismo en Latinoamérica, que es un fenómeno nuevo? Antes dijimos, ¿no? En los años 60, cuando la teología de la liberación, a partir del Concilio Vaticano II, que sacó una encíclica, vieron que en los concilios el catolicismo saca después documentos, la que conocemos quizás ahora, porque ser contemporánea, es Laudato Si, que fue la del Papa Francisco, que es súper ecologista y qué sé yo. Bueno, el Concilio Vaticano II sacó una que se llamaba Populum Progresso, que introducía la variable de las grandes mayorías en la búsqueda de justicia social, ¿no? Y a partir de eso, la teología de la liberación caló muy hondo en Latinoamérica, de hecho en Argentina se inauguró una organización que fueron los curas del tercer mundo, que fueron aniquilados durante la dictadura, el más conocido por ahí, el padre Mujica, Guangelelli, bueno. Y hay en la película, y esto es bien interesante, un registro documental de cables, digamos, de informaciones críticas, en la que Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, en una recomendación al presidente le dice, che, los católicos nos están soltando la mano, y cuando dice nos están soltando la mano, les están soltando la mano al capitalismo, ni siquiera al gobierno de Estados Unidos, porque todos estos locos de la teología de la liberación y de la cura del tercer mundo están acompañando a los pobres con un discurso muy marxista y revolucionario y qué sé yo. Entonces, además de presentarle batalla, instalando dictaduras por todos lados, vamos a generar una alternativa para las grandes mayorías. Entonces, hay un montón de información detrás de cómo empezó a enseñarse inglés en Brasil. Hay una escena increíble de una reunión, no sé en qué estadio de fútbol enorme, no sé si en el Maracaná o en donde un pastor evangélico, o sea, protestante, pero que vino de Estados Unidos, le habla a la multitud en inglés, en Brasil, años 60. Y a partir de eso empiezan a abrirse un montón de escuelas de inglés al lado de iglesias evangélicas. Hay algo que Petra Costa también cuenta, y ya lo hemos hablado nosotras, que tiene que ver con el cómo los progresismos se conformaron con no solo pequeñas reformas, sino pequeñas reformas dentro de un capitalismo implosionando, o sea, en este contexto histórico de reformas, en donde no da para más el sistema. No sé qué título ponerle a lo que no es supremacismo fascista. Todo lo que no es supremacismo fascista, como todo eso, porque bueno, tampoco la izquierda como tal nunca gobernó desde un partido, entonces todo lo que no fue izquierda ni fascismo
se quedó como en un gris de mucha conformidad, mientras además firmaba todos y cada uno de los informes que diagnostican el fin de la civilización, porque cuando la Argentina en 2015 es de las primeras signatarias del Acuerdo de París, Macri recién asumido, firmó un papel que decía que nos vamos a morir todos, básicamente. O sea, realmente la contundencia que tienen los informes climáticos, si se empieza a desmenuzar la implicancia desde la ciencia, es muy tremenda. Por eso creo que no fue casual tampoco que quien interpretó con más radicalidad lo que decían esos informes, digo, públicamente, que fue Greta, tuviera ella misma declarada, dentro de su condición de autista, la imposibilidad de ver esos grises sobre los cuales hemos construido todo. Ella se la pasaba diciendo, no hay, o sea, cuando estamos hablando de la supervivencia de la civilización, no hay grises, es tan blanco o negro como es lo que es la ciencia. En esto que contaba, que decíamos antes del Estado de Israel encarnando la forma más extrema de supremacismo con derecho a hacer la guerra santa, empezó a mixearse desde hace muchos años ya lo que Naomi Klein llama el tecnocionismo, ¿no? Esto que es saber lo que va a suceder, que es cierta aristocracia de la información, no porque sea privilegiada, porque sale en todos lados, pero ellos le hacen caso, y una combinación con un desembarco de acumulación por despojo final que va a tener, que ya está empezando a ocurrir sobre tierras con disponibilidad de minerales críticos, todavía algo de petróleo algunas, y climas aptos para poder sobrevivir, que no es menor, lo más cerca de los polos posibles, que es ahí donde yo discrepo con alguien a quien admiro mucho, que es Roger Hallam, que estuvo hablando de estos temas últimamente y que dice, bueno, pero ahí no va a poder vivir nadie, dice, en Israel, porque el calor que va a hacer en el corto plazo va a hacer que nadie pueda vivir ahí. Y dentro del mindset de la tecnología lo puede solucionar, podemos construir ambientes. A ver, si se creyeron que podemos colonizar Marte, claramente podríamos vivir en ese contexto climático. Y por último, y esto es re interesante, porque yo hasta que no me metí a preparar esto, toda vez que me llegaba algún comentario más complotista en relación a los dueños del mundo matándonos a todos, decía, en realidad yo adscribo mucho más a la doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? En donde a partir de una disrupción del sistema, los ricos y poderosos hacen aprovechamiento de esa disrupción porque pueden y se vuelven más ricos y poderosos una vez que se terminó el problema, ¿no? Lo que pasó en la pandemia con Jeff Bezos volviéndose que ya era mega multimillonario, pero Amazon ahí estalló, plataformas, bla. Y ella misma hoy lo que dice es, esto también es una novedad, además de que es novedad el contexto sobre el cual están emergiendo los fascismos con derivas mesiánicas, es también novedad que eso que conocimos como capitalismo del desastre, es decir, el capitalismo atrincherándose todavía más en sus privilegios cuando ocurre algo malo, lo que estamos viendo ahora es una intención diferente, es una intención aceleracionista en donde estos mismos tipos están queriendo, de hecho, acelerar el momento de colapso. Hacen todo lo posible por prender fuego el planeta que ya abandonaron, dice ella. Desde lo ideológico, desde lo espiritual, desde lo material, ya no se consideran parte de esto que evidentemente quizás nunca fue una categoría homogénea como tal, la humanidad, ¿no? Es Rita Segato diciendo que ya no es más humana. He dicho. Este nuevo supremacismo no tiene nada de nuevo excepto el contexto, y el contexto hemos sido buena parte de nosotros quienes lo definimos, lo venimos definiendo, diagnosticando, describiendo. Entonces en este
en este estar moviéndonos en una arena en donde esta arista, la deriva mesiánica, no la teníamos presente, al menos yo no la tenía presente con tanta radicalidad, creo que este año fue definitorio. O sea, 2025 fue el año en donde todo esto, llegamos temprano y ya también llegamos tarde porque ya está ocurriendo, y al mismo tiempo hoy salió el editorial del Washington Post diciendo todo esto, como hay algo del orden de una conversación que va a empezar a ocurrir cada vez con más frecuencia que, bueno, nos puede llegar a tener con un poquito más de información si atamos todos estos cabos sueltos.